Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Toda suya la clase. ¿Cómo anda? Un gusto, Juan Casi Manuel. bien, casi bien. Bueno, me No alegro de- saber de por no ti. decir fantástico, porque doy envidia. Está muy bien, está muy bien. Espero que eso se comparta entonces. Por supuesto, Luciano, por supuesto. Te mando un abrazo. Otro, cariños. Hasta luego. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien el audio? Hola, Sí, profe, doctor, sí, te escucho gracias. perfecto. Bárbaro. Bueno, voy a demorar un minuto más por las dudas para que quienes aún no se hayan conectado puedan conectarse. Así que si quieren prepararse algún refrigerio, algún cafecito para acompañar esta clase, lo van a poder hacer. He visto la asignación de temas para el día de hoy y le sugeriría que si hay algún modo para hablar en cámara rápida sería mejor, porque va a ser prácticamente imposible abordar todo lo que tenga que ver con el título 9 y el título 10. No solamente por la extensión de los temas, sino también por algunas precisiones que no vamos a poder dejar pasar por alto. Como siempre, desde mi humilde lugar, yo trato, aun cuando venga perdiendo por goleada, intento tratar de facilitarle las cosas a ustedes y tratar de puntualizar en cuestiones que tienen que ver con lo más importante, entender cómo funcionan los tipos penales, llegado el momento, cómo hacer algún cuadro comparativo con otras figuras penales para no cometer algún tipo de error interpretativo, con lo cual voy a ver si eso hoy lo puedo lograr, pero mayormente me voy a excusar y voy a tratar de prescindir de hacer cualquier tipo de análisis histórico, fundamentalmente por el tiempo. No vamos a tener tiempo. Entonces, lo que yo voy a tratar es de focalizar en las cuestiones más importantes para que ustedes puedan previsualizar cómo funcionan los tipos penales de este título 9 y contenidos también en el título 10. Eso, lógicamente, para aquel curioso que quiera avanzar en la lectura y recurrir a cuáles son los antecedentes normativos y demás, lo pueden consultar en cualquier bibliografía. Mayormente, estos tipos penales que vamos a ver hoy no han sido últimamente modificados, reformados, con lo cual no van a tener ningún tipo de inconveniente en consultar la bibliografía que ustedes estén utilizando, ya sea. Bueno, el libro del doctor Taza es muy didáctico, muy práctico, prácticamente estos temas los aborda con suma claridad y es autosuficiente, con lo cual, teniendo esa bibliografía, mayormente no van a tener inconvenientes a la hora de interpretar los tipos penales. D'Alessio, Creus, Bompadre, bueno, Soler, con algunas actualizaciones, no van a tener ningún tipo de inconveniente en recurrir a esa bibliografía para avanzar en el estudio de estos temas. Hay también, y recomiendo que vayan a la lectura, en el portal, en el blog y en las pantallas que ustedes utilizan para poder seguir algunos temas que se han dado. Estos temas que yo les voy a dar están publicados en el blog y en las pantallas a los que ustedes recurren. Entonces, traten de tomar como referencia los contenidos de esos papers, porque lo que yo voy a decir acá prácticamente está todo contenido en esos papeles que ya están publicados. Pero como dije, voy a tratar de ir al centro. Hoy vamos a tratar de analizar los tipos penales contemplados en el título 9 y en el título 10. En el título 9 es recomendable que tengan código en mano, y también voy a hacer unas referencias a normas que están contempladas en la Constitución Nacional. Porque fundamentalmente la Constitución Nacional, cuando el poder constituyente, el constituyente, se ha hecho cargo de analizar y de tipificar algunos tipos penales, devienen como infracciones constitucionalmente impuestas. Entonces, tenemos que tomarnos de esa carta fundamental para interpretar en su buena técnica legislativa si el legislador
se ha excedido, ha pecado por defecto o por exceso a la hora de tipificar los delitos. Saben ustedes que el Poder Legislativo tiene una de las funciones, legislar. Ahora, muchas veces el Poder Legislativo no toma en cuenta algunos preceptos o estándares constitucionales, o más aún, habiendo el Poder Constituyente tipificado en la Constitución Nacional delitos, se excede a la hora de legislarlos. Entonces tenemos que ver de qué nos agarramos. Tenemos dos normas, ¿cuál es la interpretación que tenemos que hacer de esas normas? En estos títulos vamos a tener el inconveniente que el Código Penal no nos va a alcanzar. Entonces, vamos con el título 9, delitos contra la seguridad de la nación. Ahí ya el legislador nos da una pauta de referencia. Ustedes saben que el Estado, como ente jurídico político, se relaciona tanto a un nivel interno, se relaciona con su territorio, con sus ciudadanos, y también se relaciona a nivel internacional. De las dos maneras se relaciona como ente jurídico y político. Ahora, cuando se relaciona con las demás naciones del planeta, con otros estados, estamos hablando de que el Estado, desde una concepción como sujeto de derecho internacional, como ente jurídico político con poder excluyente, autónomo y soberano. De modo que, bajo ese tamiz, el Estado se relaciona con las demás naciones del planeta. Pero también tiene otras relaciones, como ente jurídico político, pero con sus ciudadanos, con su territorio. Lo que nosotros vamos a ver en el título 9 es al Estado como sujeto de derecho internacional, ¿sí? Como ente jurídico político a partir del cual, con su poder excluyente y autónomo, se relaciona con los demás estados del planeta. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que intenta proteger el legislador? Bueno, la seguridad de la nación. Ahora, si hablamos de relaciones externas, internacionales, es la seguridad externa, no la seguridad interna. De modo que el legislador lo que va a intentar proteger, o el bien jurídico protegido, es la seguridad externa de la nación. Bustos Ramírez habla de la incolumnidad del aparato del control estatal. ¿Sí? Lo que se intenta entonces proteger es la paz internacional de nuestro Estado. Este es el bien jurídico protegido. A diferencia del título 10, que lo que el legislador va a intentar proteger es al Estado como ente jurídico político, pero en sus relaciones internas, es decir, la seguridad interna del Estado. La paz interna. Esta es una diferencia central que ustedes tienen que visualizar. En lo que es los delitos contra la seguridad de la nación, título 9, se intenta proteger al Estado como sujeto de derecho internacional. La paz internacional, la incolumnidad del aparato del control estatal, la relación de nuestro Estado con las demás naciones del planeta. ¿Cuáles son los tipos penales contenidos en este título 9? Arrancamos con el delito de traición. Artículo 214. Ahí el legislador, ustedes van a ver que prevé el tipo penal básico del delito de traición. No voy a hacer una historia, no es un delito 9, ya la ley de las 12 tablas preveía el delito de traición. Traición proviene del latín traditio, traditor, quebrantamiento de la fe, deslealtad. Eso quiere decir traición. Fíjense ustedes que el legislador prevé como acción típica, estrictamente en el artículo 214, 3 acciones típicas. Tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo
dice el código, les preste cualquier ayuda o socorro. Vale decir, tomar las armas contra la nación, unirse al enemigo o prestar ayuda y socorro. De modo que de la literalidad del texto, el legislador ha descrito 3 acciones típicas. Ahora muy bien, el legislador, no sé si legisló pasada la medianoche, se entretuvo por ahí, no tuvo en cuenta el texto constitucional, y vemos que en el artículo 119 de la Constitución Nacional, el constituyente dijo otra cosa. Arranca el artículo 119 de la Constitución Nacional. Únicamente se entenderá que el delito de traición consiste en tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. ¿Qué quiere decir? Que el legislador, como antecedente normativo, toma la Constitución norteamericana, se hace eco únicamente para zanjar cualquier exceso de interpretación, cualquier exceso del monarca o del poder político de turno. Esto tiene un antecedente de que el traidor era considerado aquel que predicaba ideas políticas distintas y demás. El legislador, el constituyente dijo, vamos a dejar bien en claro, para que no haya abusos de ningún tipo, que el delito de traición va a consistir únicamente, textual del texto de la Constitución norteamericana, en tomar las armas contra la nación y unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Textual, artículo 119 de la Constitución Nacional. ¿Qué hizo el legislador? Dijo, O, I, U, es todo lo mismo, metamos, total, va igual. No, porque por un lado, el texto de la literalidad del Código Punitivo tenemos 3 acciones típicas y del Poder Constituyente, de la Carta Fundamental, tenemos 2 acciones típicas. ¿Cómo se interpreta esto? O decimos que el Código es inconstitucional o que los legisladores quisieron ir más allá, pecaron por exceso o por defecto, o si no recurrimos a una norma que nos dice que cuando hay problemas de interpretación entre una norma de inferior jerarquía y otra norma de mayor jerarquía, extraemos, para hacer una hermenéutica correcta, la norma que presenta mayor jerarquía. De modo que nosotros vamos a tener que saber el artículo 214, pero conjugarlo dinámicamente con el artículo 119. ¿Está claro? Esto es muy importante, porque de lo contrario podemos tener problemas de interpretación. Y cuando hay problemas de interpretación entre un texto y otro, nos da la solución el artículo 31 de la Constitución Nacional, que nos dice lo que hay que interpretar es la norma superior. Entonces, vamos a investigar y analizar el delito de traición bajo estas 2 normas. Ahora, si yo les pregunto, ¿en qué consiste el delito de traición a la patria? El delito de traición a la patria, hay un berenjenal de cosas, pero lo cierto es que las acciones típicas van a ser 2. Por imperativo constitucional. Es una infracción constitucionalmente impuesta. De modo que, aun cuando el legislador haya pecado por exceso, nosotros vamos a extraer del texto constitucional, de esa literalidad, en qué consiste el delito de traición a la patria. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza solamente como acción típica unirse al enemigo, o no alcanza solamente como acción típica prestar ayuda o socorro, como dice el legislador. Necesariamente debe existir una ayuda o socorro precedida por una unión. Si no hay una unión previa, cualquier ayuda o socorro no califica dentro de los extremos constitucionales. A la inversa, podemos tener una buena unión, pero si no está acompañada de una ayuda o socorro, esa unión no alcanza. ¿Está claro? Bien. ¿Qué quiere decir tomar las armas contra la nación? Aquí la acción típica es la misma, la del Código Penal que la de la Constitución Nacional.
simple. Tomar las armas contra la nación es llevar adelante toda acción o comportamiento de tipo bélico. Ofensivas, defensivas, en el frente, en la retaguardia, como combatiente. ¿Qué quiere decir? Que quien tome las armas tenga un arma efectivamente, haya disparado, haya entrado en combate. No. Alcanza con el solo haberse incorporado a las filas del ejército enemigo. ¿Está claro? Es decir, no necesariamente tomar las armas implica haber entrado en combate, haber hecho un disparo, haber matado al enemigo. No. Alcanza con alistarse a las filas del ejército enemigo como combatiente y es todo comportamiento con un tinte bélico. Vamos a la otra acción típica. Unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. No es unirse al enemigo por un lado y prestando ayuda y socorro por el otro. Ambas se deben conjugar dinámicamente conforme la interpretación literal del texto constitucional. Esto no es ni más ni menos. Marca una ultraintención del sujeto de prestar ayuda y socorro, pero con una intención, digamos, favoreciendo el poder ofensivo o defensivo del ejército enemigo. Es un concepto amplio que hay que darle. Unirse al enemigo prestando ayuda y socorro es todo comportamiento que el sujeto haga a los fines de favorecer la posición bélica del ejército enemigo. Imagínense cualquier colaboración que esté dentro de estos extremos puede incorporarse en este precepto. Por ejemplo, revelar claves cifradas. Yo soy agente de inteligencia, entonces me uno al enemigo y digo, che, mirá, las claves cifradas del ejército argentino son estas. Conozco planes de guerra del ejército argentino, facilito los planes de guerra. Facilito víveres, facilito armamento. Esa unión, esto es un dato importante, debe ser voluntaria y libre. Si la unión es producto o ocasionada por alguna razón que haya viciado la voluntad del sujeto, estamos ante una causal excluyente. ¿Por qué? Porque la unión debe ser voluntaria y libre. En 1780, en la guerra con el Paraguay, la Corte intervino porque ciudadanos argentinos habían provisto de víveres, habían facilitado terreno para el ejército paraguayo pueda movilizarse sus tropas. La Corte lo que dijo es, no, digamos, que se te instale en tu campo un ejército con armamento, con soldados, la prestación de víveres, facilitación del terreno, no ha sido de ninguna manera ni un acto voluntario y libre por parte de los ciudadanos, con lo cual no puede considerarse esa colaboración, esa ayuda, como libre y voluntaria. De modo que las amenazas, las coacciones y demás excluyen la idea, digamos, de tener como libre o voluntaria la unión. ¿Está claro? De modo que la unión debe ser libre y voluntaria. De modo que es un concepto amplio. Mencioné algunos. Ahora, este delito, me adelanto, es doloso y requiere de dolo directo. ¿Por qué? Porque pongamos por caso que un médico, o por ejemplo la Cruz Roja, lleva adelante prácticas para humanitarias, para curar soldados heridos. No cabe ninguna duda que esa colaboración va a mejorar la ofensiva o la defensiva del ejército enemigo, porque si hay 10 caídos heridos y yo los recupero, el ejército enemigo va a tener 10 soldados más que pueden luchar, ya sea en la defensiva o en la ofensiva. Lo cierto que aquí es importante tener o tomar como ejemplo para poder comprender lo que es el término de la unión. Aquí
toda esta obra o trabajo humanitario no está presidida por una unión para alistarse a las filas enemigas en contra de nuestra nación. De modo que la unión es alistarse a las filas enemigas para prestar algún tipo de ayuda o socorro. Por ejemplo, un médico argentino que quiera alistarse a las filas enemigas para salvar soldados que puedan ser heridos en la guerra. O, por ejemplo, alguien que provea armamentos, venta de armamentos, si bien el que vende armamentos puede tener en principio un ánimo de lucro, pero si sabe que el ejército enemigo está en guerra con nuestro país, con nuestro Estado, y además, digamos, del lucro, quiere unirse al enemigo para suministrar todo lo que sea necesario para que las filas enemigas circulen por nuestro país, tengan buenos armamentos, logística y demás, ahí podría encuadrarse dentro de la hipótesis de unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. Es muy importante entonces el elemento subjetivo. No cualquier ayuda y socorro puede estar, digamos, contenida dentro de las exigencias del tipo penal, sino que necesariamente el sujeto debe querer unirse a las filas enemigas para, si bien no combatir, como habíamos dicho, tomar las armas, sí ayudar. ¿Está claro? Paréntesis. Hablé mucho y repetí mucho enemigo. Y esto es importante. No porque sea redundante, sino porque quiero que se les grabe bien el tema enemigo. El concepto de enemigo o el término enemigo nos indica que debe necesariamente existir un conflicto armado, una guerra internacional. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos un enemigo, si no hay un conflicto internacional, que nuestro Estado esté en guerra con otra potencia, no va a haber traición simple, no va a haber traición agravada, no va a haber conspiración para cometer el delito de traición, no va a haber nada de eso. Habrá otra cosa, pero no va a haber traición. Entonces, como presupuesto de hecho, necesariamente debemos tener un conflicto internacional. Y acá tenemos otra arista a explicar. ¿Qué quiere decir conflicto internacional? Simple, que nuestro Estado esté en guerra con otra potencia extranjera. Después ustedes van a ver que algunos distinguen tiempo de guerra, estado de guerra. No se hagan problema por eso. Lo importante es que para que haya traición debe existir un conflicto bélico internacional que involucre a nuestro Estado con una potencia extranjera. ¿Necesariamente debe haber una declaración formal de guerra? No, alcanza con el inicio de hostilidades de hecho, de modo que el conflicto internacional, estado de guerra, tiempo de guerra, no me voy a meter en eso. Ustedes pueden nutrirse de toda esta dogmática o esta doctrina que empieza a hacer diferenciaciones de acuerdo a los códigos militares y al derecho internacional. No me voy a meter en eso. Lo que sí quiero que ustedes tengan presente es que puede que el conflicto armado se inicie por una declaración formal de guerra o con un decreto de guerra o con movilización de tropa, es decir, hostilidades de hecho. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que se firme un tratado de paz con la potencia enemiga o termina, digamos, este conflicto internacional con la rendición del enemigo o por las vías de hecho, por ejemplo, con el cese de hostilidades. Entonces, repito, porque es importante, todo lo que vamos a ver hoy en el título 9, si no hay un conflicto internacional, no va a haber nada. Habrá otra cosa, capaz otro tipo penal, pero no va a haber un traidor, no va a haber un conspirador que intente cometer el delito de traición, no va a haber nada de eso. ¿Sí? Y todas las acciones típicas que vamos a ver hoy se tienen que dar dentro de este margen, o desde la declaración formal de guerra, o desde el inicio de hecho de las hostilidades, y hasta la firma de un tratado de paz,
o el cese de las hostilidades de hecho. Pero sí o sí las acciones típicas deben llevarse a cabo mediante y en la medida que existe este conflicto internacional que necesariamente debe ser bélico. Es importante, esta interpretación se saca de la literalidad del texto cuando habla de enemigo el legislador. ¿Sí? Bien, seguimos. Tenemos las acciones típicas. Vamos a los sujetos. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, en principio podemos decir que el legislador ha indicado todo argentino, es decir, aquel que haya nacido en territorio argentino o en el extranjero, pero en territorio sometido a su jurisdicción, por ejemplo, una embajada, un consulado. Y también habla el legislador de toda persona que deba obediencia a la nación por su empleo o por su función pública. Es decir, por ejemplo, un extranjero que viene aquí a llevar adelante una determinada, por ejemplo, práctica científica o práctica militar y demás. A esto yo le sumo el artículo 218, segunda y tercera parte, porque fíjense que el artículo número 218, segunda y tercera parte, incorpora nuevos sujetos. Extranjeros residentes, pueden ser temporales, transitorios o permanentes, de acuerdo a la ley de migraciones, y nacionales de países en conflicto o funcionarios diplomáticos, habla el legislador en el artículo número 18. ¿Y qué es este berenjenal del artículo 18? Nada, es lo mismo. Lo que está diciendo el legislador, incorporándolo bien o mal, está diciendo que también puede cometer el delito de traición no solamente los argentinos o toda persona que deba obediencia a la nación por su empleo o función pública, sino también los extranjeros residentes, los nacionales de los países en conflicto o los funcionarios diplomáticos. Lo único que varía es la pena. ¿Qué quiere decir? Que para los argentinos o la persona que deba obediencia a la nación por su empleo o función pública, se va a aplicar la pena del artículo 214. Para los extranjeros residentes, la del 44, la tentativa del 214. Y para los nacionales de los países en conflicto y los funcionarios diplomáticos, se le va a aplicar el derecho de gente o el derecho público, el derecho internacional. ¿Está claro? No es ni más ni menos que eso, porque van a ver ustedes que cuando leen el artículo 18 habla de la ampliación bélica, que ya la vamos a explicar, y después le meten extranjeros residentes, nacionales de los países en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Extrayendo la segunda y tercera parte del artículo número 218, lo que nos está diciendo el legislador es, también pueden cometer el delito de traición tales sujetos. Lo único que se diferencia es en la pena. Y tiene una razón. ¿Por qué? Porque los argentinos debemos obediencia a la nación por el solo hecho de serlo. Los extranjeros, gratitud. De modo que no es lo mismo que traiciona a la patria a un argentino o aquel extranjero que esté obligado, digamos, al deber de fidelidad porque está cumpliendo funciones en el país, de aquellos que, por ejemplo, por la ley de migraciones, están momentáneamente en el país, por ejemplo. O, lógicamente, los nacionales de los países en conflicto. Si hay un ciudadano inglés y nosotros tenemos como enemigo a Inglaterra y el ciudadano inglés que está residiendo como extranjero en el país traiciona a Argentina y se une a Inglaterra, lógicamente ese comportamiento es distinto a la traición que podría cometer un nacional de nuestro país. Es por eso la diferencia penológica que acabo de mencionar. Entonces, tenemos sujetos activos, artículo 214, y lo complementamos con la segunda y tercera parte del artículo 218. Sujeto pasivo, el Estado, como ente jurídico político, el Estado nacional. Dijimos que es un delito doloso, de dolo directo,
Hay algunos autores que, haciendo algún tipo de paréntesis, discuten si admite o no la tentativa. Lo cierto es que este delito admite la tentativa. Y se consuma con el desarrollo de la acción típica, habiendo tomado las armas o habiéndose unido al enemigo prestando ayuda y socorro. Este es el tipo penal básico. Conjúguenlo dinámicamente con el artículo 119 de la Constitución Nacional, si no vamos a tener un problema de interpretación de las acciones típicas, y conjúguenlo en cuanto al aspecto, digamos, del sujeto activo con la parte pertinente del artículo 218. Tipo penal agravado, artículo 215. El legislador aquí ha sido coherente con su confusión. ¿Por qué? Voy a tratar de querer un poco este artículo para hacérselas fáciles a ustedes. El tipo penal básico de traición, como hemos visto, se agrava, primero, inciso 1, por la finalidad que tenga el sujeto. El legislador habla de que la finalidad sea de someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad. Es decir, someter total o parcialmente al dominio extranjero, a la nación al dominio extranjero, no es ni más ni menos que, al menos en algún grado, el Estado pierda la soberanía, la autonomía, y menoscabar la independencia o integridad. La independencia es prácticamente lo mismo a pérdida de soberanía, pérdida de autonomía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el sujeto tenga como finalidad someter lo que tenga que ver, por ejemplo, con la política económica de nuestro país a un Estado foráneo. Si la finalidad del sujeto es que el Estado pierda la autonomía, digamos, económica de su política económica, bueno, podría ser una finalidad del sujeto. También, por ejemplo, cuando habla de menoscabo de la integridad, es decir, que tenga como finalidad que nuestro Estado pierda territorio, ya sea fácticamente el territorio en sí o el uso o el goce de determinado territorio de nuestro país. Ese es el inciso 1. Se agrava por la finalidad del sujeto, porque lo que intenta el sujeto es someter total o parcialmente la nación al Estado enemigo o menoscabar la independencia y la integridad. Primera hipótesis, pérdida de autonomía, de soberanía. Segunda hipótesis, algo parecido a la pérdida de soberanía o autonomía. Y en cuanto habla de integridad, uso y goce de territorio, pérdida de territorio, ya sea fáctico, el territorio en sí, o el uso y el goce, que en algún punto se vea restringido, por ejemplo. Vamos al segundo inciso. El legislador habla de que si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra. Aquí los quiero ver. Porque si nosotros decimos que todo esto se va a dar si tenemos un conflicto armado internacional, el legislador está invirtiendo el orden lógico de las cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el más rápido me dice, vayamos a la Constitución. El constituyente no nos dice nada. Entonces, vayamos a leer. Y yo les sugiero que propongan una idea también, porque tal vez es aceptada. Para hacérsela fácil, hay para hacer caldo. Interpretaciones de las más variadas. Yo les voy a dar 2 o 3. Una que es un horror, porque si decimos que la traición se va a cometer en la medida que haya un conflicto internacional ya definido, aun cuando no se haya abierto el fuego, que haya un conflicto de hecho, ¿cómo se va a decidir que otro haga la guerra o que inducir a otro a que haga la guerra si ya está? Bueno, algunos dicen, bueno, acá el legislador lo invirtió, entonces vamos a darle una logicidad. Lo que quiere decir el legislador es que, invirtiendo en el orden lógico de las cosas, el autor no solamente que va a tener que inducir o decidir a otro que haga la guerra, pero además va a tener que tomar las armas o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro. ¿Qué quiere decir? Que se induce o decide, pero no toma las armas, acá.
algo que por ahí mucho no cierra. Pero es una posición. Otros dicen, dejémosla que pase. Y otra posición, que me parece que es la que tiene mayor logicidad, sí. ¿No sería más lógico interpretarlo en el sentido de que se uniera un tercero a esa guerra que existe ya entre dos potencias? Pará, Sofi, pará. Ahí va, la que tiene mayor logicidad es que alguien induzca o decida a otra potencia extranjera a que se una al conflicto armado. Entonces, en vez de tener un enemigo, vamos a tener dos o más. Entonces, esa me parece a mí que es una de las posiciones que podría ser aceptada, porque tiene color. Tenemos ya un conflicto, tenemos un traidor, y ese traidor, a su vez, no le alcanzó con tomar las armas o unirse al enemigo que ya existe, sino que además induce o decide a otro a que se sume al conflicto para finiquitar al Estado argentino. Es una posición, no está mal, que yo creo que es la que más cierra. No por eso podemos quitarle valor a las otras, pero tenemos que empezar a hacer interpretaciones hasta quizás forzosas. Porque si nos meten en la cabeza que tiene que haber un conflicto, que tiene que haber un conflicto, que tiene que haber un conflicto, y de repente el conflicto no está, porque lo agravante, digamos, está dado por la decisión, bueno, ya empieza a hacernos ruido. Entonces, una de las hipótesis más escuchadas es esta. Es que el sujeto traidor, ya existiendo un conflicto armado internacional, lo que hace es invita a la otra potencia a que se sume al conflicto armado. Pero, doctor, una consulta. Igual también tiene que tomar armas contra la nación o unirse al enemigo, prestando ayuda y socorro, porque es un agravante del artículo anterior, o sea que... Bueno, si tenemos el tipo penal básico, que el sujeto ya existe un conflicto armado, toma las armas o se une al enemigo, ¿sí? Y esa figura se va a agravar por alguna razón, en el caso de esta, digamos que no solamente que ya tomó las armas y ya se unió al enemigo que ya existía, pero a su vez va por una más. Hace como Di María, digamos, una de más. Y lo que dice es, no solamente no me basta con tomar las armas contra la nación o unirme al enemigo, prestando ayuda y socorro al enemigo que ya está, sino que a su vez, como tengo preponderancia sobre Putin, le voy a decir a Putin que se une a Inglaterra y que venga por nosotros, por Argentina. Ahí no haría falta que, porque ya tomó las armas o ya se unió al enemigo, y Putin o Rusia va a ser un nuevo enemigo, pero yo ya tomé las armas contra la nación o ya me uní al enemigo. ¿Se entiende? Y lo que hago es decidir o inducir a otra potencia a que se una al conflicto armado, del cual yo ya formo parte. Lo que sí tiene razón de ser es que si nos enrolamos en la otra posición, que es la que el doctor Taza intenta con buen tino proponer en su libro, es, no vamos a dar mucha vuelta. Acá el que decide o induce a otra potencia a que haga la guerra contra Argentina, necesariamente el que decide o induce debe tomar las armas en ese conflicto. Porque lo que el doctor Taza extrae es parte de que no existe un conflicto, sino que se inicia el conflicto, es decir, se invierte el orden lógico de redacción de la norma. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Gracias. En el segundo inciso, vamos a las dos más preponderantes. Algunos autores lo que dicen es, puede que haya algún desorden normativo, pero lo cierto es que acá el legislador fue claro. Acá el legislador agrava la figura, pero si la agrava, quiere decir que parte de un principio, digamos, de un tipo penal básico. Los autores acá lo que dicen es, para darle logicidad, partimos de la base que
ya tenemos un conflicto armado internacional. Argentina, por ejemplo, está en guerra con Uruguay. ¿Sí? Ya hay un conflicto internacional definido. Yo, que la verdad simpatizo con los uruguayos porque voy a veranear allá, tengo amigos allá, digo, yo voy a tomar las armas con mis amigos uruguayos en contra de Argentina. Entonces, ¿qué hago? Tomo las armas o me uno al ejército uruguayo. ¿Sí? Pero no me alcanza con eso. Yo lo que digo, che, Argentina es bueno, tiene buen poder de fuego. Vamos a llamar a otro. Y como tengo preponderancia con Bolsonaro, lo que digo es, che, Bolsonaro, ¿por qué no te unís al conflicto que Argentina está teniendo con Uruguay? Brasil y Uruguay se lo comen 2 panes a Argentina. Y Bolsonaro, que me sigue mucho por Facebook, por redes, dice, Luciano, olvídate. Entonces se prende en el conflicto Bolsonaro. Yo ahí no solamente que fui traidor o me uní al enemigo en el primer conflicto, sino que amplié el conflicto. Decidí o induje a que otra potencia se sume al conflicto. ¿Esa posición está clara? Bien. La otra es, no tenemos conflicto, no tenemos nada, es la nada misma, y lo que digo es, yo como tengo preponderancia con Bolsonaro, lo induzco o lo determino a que le haga la guerra o le declare la guerra a Argentina. Pero además, en esa hipótesis, no solamente que debo inducir o decidir a Bolsonaro a que haga la guerra, pero además debo tomar las armas o unirme al ejército brasilero. ¿Sí? Esta es la otra hipótesis. Lo que pasa es que aquí estamos invirtiendo el orden de las cosas. Si decimos que tiene que haber un conflicto para que haya un traidor, acá hay un traidor, acá primero tenemos un inductor o uno que determina y después tenemos el traidor. Digamos, tenemos el agravante, partimos del agravante para después ir a las acciones típicas. ¿Está claro? Las posiciones son todas aceptables. Cuidado, no es que una excluya a la otra. Lo que pasa es que está redactado de esta manera, entonces, bueno, las interpretaciones fluyen. Complicándola un poquito más. ¿Qué quiere decir inducir? Es una acción de tipo psicológica. Yo, psicológicamente, le digo a Bolsonaro, escúchame, estás aburrido. Prendete y iniciate una guerra contra Argentina. Es decir, Bolsonaro estaba en otros temas y de repente yo psicológicamente lo persuado para que declare la guerra a la Argentina. Decidir quiere decir determinar, es decir, Bolsonaro estaba en duda y yo lo saco de la duda. ¿Está claro? Ahora, ¿me quieren decir qué persona puede tener la entidad suficiente como para persuadir a una primer magistratura de otro estado para que se una a un conflicto, salvo que haya circunstancias fácticas o intereses políticos, económicos, pero la sola persona me parece que hoy por hoy no alcanzaría. De modo que sería prácticamente de laboratorio, de dogmática o académico estudiar esta parte, digamos, del agravante. Lo cierto está y hay que saberlo. Pero lo cierto es que hoy se pone en crisis la idea de que solamente una persona va a poder influir, ya sea en términos de inducción o en términos de determinación, a que otra potencia haga la guerra. Habría que condimentarlo con algún que otro interés. Vamos al último agravante. De modo que, perdón, este segundo agravante podríamos sintetizarlo que
el tipo penal básico se agrava por la participación del sujeto, si es inductor o determinador. Y el último supuesto que agrava la figura básica es el de la condición del sujeto, si pertenece a las Fuerzas Armadas. Puede remitirse al artículo 77 del Código Penal. Ahí lo va a remitir a una ley, pero la ley actual, actual es la 26.394. ¿Por qué? Porque la condición de pertenecer al Ejército Argentino, Armada Argentina o Fuerza Aérea, los pone en un piso por sobre cualquier persona que no reviste esa cualidad. ¿Por qué? Porque el Estado argentino le ha confiado las armas a estos sujetos para que defiendan los intereses de la nación. Ahora, si son desleales, van a tener una pena mayor. Es por eso que se agrava, por la condición del sujeto. No es ni más ni menos que por eso. Entonces vamos a tener 3 agravantes del tipo penal básico. Por la finalidad del sujeto, por someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero, o menoscabar la independencia o integridad. Por la participación del sujeto, con estos ribetes que le marqué, se induce o decide, o por la cualidad del sujeto, por la condición de revestir en alguna de las armas del Estado. ¿Hasta aquí está claro? El delito se consuma, el agravante, aun cuando no se hayan cometido o se hayan logrado las finalidades. Vale decir, la ampliación del conflicto, en el caso, digamos, de entender en la inducción o la determinación, como lo hemos hablado, o en el caso de que no se haya logrado, por ejemplo, someter total o parcialmente al Estado argentino al dominio extranjero, o menoscabar la independencia. Aun cuando no se hayan cumplido esas finalidades, el delito queda igualmente consumado. ¿Está claro? Bien. Profe, Sí. ¿puedo hacer 2 preguntas cortas? ¿En algún momento de la historia se imputó a alguien por este delito o agravante? Mirá, estos delitos Soler entiende que son delitos políticos. Yo creo que, como el doctor Taza, que estos delitos no son delitos políticos, porque los delitos políticos están previstos en el título 10, porque se afecta, digamos, el ordenamiento jurídico, la Carta Fundamental, ya lo vamos a ver. Condenado por esto no. Ahora, vayamos a los diarios recientes. Ustedes vieron que no me quiero meter, digamos, no quiero hacer un análisis ni extraer trazos de la realidad moderna y tomar posiciones sobre el punto. Pero memorándum con Irak, ¿lo tienen? ¿Un conflicto? Bueno, repercusión por todos lados. Si analizan los portales de los diarios de mayor circulación, van a ver que no solamente los diarios, sino que después los tribunales tomaban el título y la bajada de Zócalo y hacían resoluciones. Y muchos funcionarios argentinos no fueron condenados, pero incluso fueron indagados y procesados por traidores a la patria. Ahora, ¿hubo una guerra internacional con Irak? ¿Hubo un conflicto armado? De modo que si usted me dice traición a la patria, Perón fue en algún punto incluso también mencionado, digamos, como que era un traidor a la patria. Si ustedes se dedican 2 minutos a escuchar las sesiones de diputados, de senadores, hay para todos lados. Vos sos traidor, que las vacunas, que PIN, que PAN, que Pfizer. Esto es dogmática, es académico. Ahora, vas a ver vos, Josefina, cuando veamos los delitos políticos en sí, el artículo 10, que prácticamente incluso sujetos que se han alzado en armas contra la nación, no solamente que fueron intendentes, sino que fueron candidatos a gobernadores. De modo que con esto quiero decirte que puede que haya algún tipo de respuesta judicial
sobre estos puntos, pero lo cierto es que muchas veces no llega. O se imputan mal, entonces el preludio es la muerte anunciada, porque si no hay un conflicto armado nunca va a poder haber traidor. ¿Se entiende? Si no tenemos una guerra internacional, entonces es por eso que el legislador y el constituyente han creado un cerco normativo para evitar abusos. Entonces, si no tenemos en cuenta este cerco constitucional y dejamos de lado los abusos que se cometieron en la historia, posiblemente todos seamos traidores, pero no en los términos de la Constitución Nacional o del Código Penal. Que sí Gracias. hubo actuaciones imputando este tipo de delitos, sí. Lo cierto es que muchas veces son aventuras jurídicas. Artículo 216. Conspiración para cometer el delito de traición. Aquí lo que ha hecho el legislador es sancionar actos preparatorios. ¿Por qué? Por la gravedad del delito de traición. Hay un anticipo de punibilidad, habla Zaffaroni. ¿Por qué? Porque lo que se va a penar ya no es tomar las armas contra la nación o unirse al enemigo prestando ayuda y socorro, sino aquellos que tomen parte en una conspiración. Tomar parte, ¿qué quiere decir? Acordar, consensuar, confabular. El legislador pone un número, 2 o más personas. De modo que un solo sujeto puede conspirar, no, por expresa disposición normativa. Tomar parte en una conspiración de 2 o más personas, habla el legislador. Tomar parte es la acción típica, es acordar, confabular, concertar. Debe existir un conflicto armado internacional, si no, no habrá conspiración en los términos del artículo 216. Y tiene una finalidad específica, cometer el delito de traición. De modo que si alguien conspira con otra finalidad menos el que indica la norma, será cualquier otra cosa menos conspiración, en los términos del artículo 216. Es un delito doloso, dolo directo. El sujeto no solamente que tiene que tener conocimiento de que hay un conflicto armado, que está conspirando, y con un fin específico, cometer el delito de traición. Última parte, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución. Chino. No se entiende. Ahora, démosle logicidad. ¿Qué quiere decir esta última parte? Es decir, que la conspiración se va a penar mientras se esté conspirando, en flagrancia. Si hubo un principio de ejecución de la traición, al menos en su forma tentada, ya no será conspiración, será traición. La última parte del artículo, entonces, pone un límite. Será conspiración y será penada como tal en la medida que se esté conspirando. ¿Está claro? Si ya hubo un principio de ejecución de la traición, será traición tentada o consumada, pero no conspiración. Paréntesis. Diferencia con la asociación ilícita. 2.10. La asociación ilícita, 3 o más personas. Ya hay una diferencia numérica, pero la hay. Aquí un plan, o al menos una finalidad, conspirar para cometer el delito de traición. La asociación ilícita se adjetiva o se identifica por la indeterminación de los planes. Uno de los planes puede ser, por ejemplo, delitos contra la vida. Vamos a quemar casas, vamos a robar ruedas, pero hay una indeterminación de los planes. Acá el sujeto tiene un plan específico, conspirar para cometer el delito de traición. Ya hay 2. Bien. Es un delito doloso, dolo directo. El artículo 216 lo tienen que conjugar dinámicamente con el 217. El legislador aquí legisla lo que se denomina un puente de plata
para el conspirador, lo que se llama la exención de pena por delación. En algún término más moderno, arrepentido. Es decir, aquel conspirador que revele la conspiración quedará eximido de pena. Es decir, yo estoy conspirando con Julián y Ortiz. Ortiz, que es bravo, dice, yo quiero seguir conspirando. Yo lo quiero seguir a Ortiz. Y Rafael, que es más bueno, dice, che, yo me abro de esta. Va y delata. Rafael será exento de pena. ¿Qué quiere decir la delación? Dar información concreta, precisa, de el lugar donde se está conspirando, todo lo que tenga que ver con las circunstancias de modo, tiempo, lugar, quiénes son los conspiradores, de manera que la autoridad pueda hacer cesar esos actos preparatorios, que si no estuviesen expresamente legislados de esta manera, no serían punibles. Como Rafael es bueno, nos delata. Entonces, él quedará exento de pena. Y fíjense lo que dice el legislador después de las comas. El legislador le encanta poner coma, dice, antes de haberse comenzado el procedimiento. Entonces, le pone un límite también. La delación debe ocurrir antes de que alguna autoridad, ya sea policial, judicial, del Ministerio Público Fiscal, haya iniciado el procedimiento. Y entonces acá tenemos doctrina para todos los gustos. Algunos dicen, debe haber existido un avance sustancioso de la investigación. Otros dicen, alcanza con la prevención policial. La que más les guste. Lo cierto es que es un concepto amplio. Yo les sugiero que alcanza con que ya haya una investigación, incluso una prevención policial, en donde medianamente ya haya datos indiciarios que den cuenta de que en algún lugar se está conspirando y que se tenga algún que otro dato de quiénes están conspirando. Esa delación, entonces, debe necesariamente ocurrir antes de que la autoridad pública haya tomado conocimiento. De lo contrario, Julián es pillo, porque ya la autoridad conoce, pero se quiere salvar. Si bien es bueno, es pillo. Bueno, entonces, lo que decimos es, antes de que la autoridad pública tome conocimiento de este evento. Artículo 218, segundo y tercer párrafo, ya lo hablamos, de los sujetos, extranjeros residentes, nacionales de los países en conflicto y funcionarios diplomáticos. Solamente es una referencia que el legislador hace, lo sumamos a quienes pueden ser sujetos activos de la traición, y la única diferencia que hay es la cuestión penológica. Los funcionarios diplomáticos y los nacionales de los países en conflicto se le va a aplicar otro derecho, el derecho internacional público, el derecho de gente y demás. A los extranjeros residentes, la pena atenuada, artículo 44, de lo que le correspondería a los sujetos mencionados en el artículo 214. El primer párrafo del artículo 218 lo que regula es la traición contra un aliado. Es decir, cuando todo lo que dijimos con anterioridad se cometa contra un aliado en el conflicto armado. Es decir, estamos en guerra. Uruguay, Argentina y Brasil. Uruguay es aliado en el conflicto armado de Argentina y tenemos como enemigo a Brasil. Si yo, que soy ciudadano argentino, tomo las armas contra la nación o me uno al enemigo brasilero para prestar ayuda y socorro, pero ese tomar las armas contra la nación o ese unirse al enemigo prestando ayuda y socorro
lo hago contra el aliado mío, que es Uruguay, lo cierto es que no solamente que me estoy alistando al ejército brasilero, le estoy sumando poder de fuego, estoy aportando acciones de tipo bélica, si soy, por ejemplo, militar, o, por ejemplo, presto ayuda y socorro uniéndome, por ejemplo, proveo de revelo claves cifradas, revelo planes de combate, contra el ejército uruguayo. No solamente que estoy favoreciendo al ejército enemigo, es decir, a Brasil, contra el ejército uruguayo. ¿Por qué? Porque las desventuras, o si le va mal o le va bien al ejército uruguayo, va a tener una relación casi directa con la fortuna o el infortunio mío en ese conflicto armado. Si yo mejoro el poder de fuego de Brasil contra Uruguay, me estoy perjudicando al poder al Estado argentino. Entonces, aquí lo que ocurre es que el delito de traición se comete contra una potencia aliada en el conflicto armado. Ahora, el sujeto pasivo sigue siendo el Estado argentino, porque lo que estoy haciendo es sumarle una posición favorable, en este caso al ejército brasilero, ¿sí? Porque me uno al enemigo prestando ayuda y socorro, o tomo las armas, ¿sí? Perjudico al ejército uruguayo, pero realmente estoy perjudicando en definitiva al ejército argentino, porque somos aliados en ese mismo conflicto. Si le va bien a Uruguay, me va bien a mí. ¿Está claro? Bien. Aquí, mi querido auditorio, hemos terminado el delito de traición. Dos cositas para que tengan presente. Tengan en cuenta el artículo 214 y tengan en cuenta el artículo 119. Específicamente en lo que tiene que ver con acciones típicas. Después, lo que es la pena, el constituyente le ha delegado al Congreso de la Nación a que disponga la pena. Pero lo cierto es que cuando hay excesos normativos, cuando hay una infracción constitucionalmente impuesta y hay excesos normativos por parte del legislador, debemos interpretar la infracción sobre las bases constitucionales. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. Con los agravantes pueden pensar lo que quieran, pueden tomar la posición que ustedes quieran. Lo cierto es que son tres, de la forma que lo hemos explicado. La conspiración es un anticipo de punibilidad, es un acto preparatorio que se pena porque está en el Código Penal, de lo contrario ese acto preparatorio habría que ver, lo más probable es que sea atípico porque la traición es tomar las armas, no es conspirar. Y después lo que tenga que ver con la exención de pena por delación. Después, otro dato a tener en cuenta es conflicto armado. No se olviden de ese dato. Si no tenemos un conflicto internacional, no va a haber traidor, no va a haber determinador, no va a haber inductor, no va a haber nada de esto, de lo que dijimos. El conflicto internacional debe existir. Sí, no hay problema. No respondo el chat porque no hay problema, Paloma. Conflicto internacional. Y después, el bien jurídico protegido. El Estado argentino como sujeto de derecho internacional. Vamos en cámara rápida a lo que tenga que ver con el delito contemplado, con los delitos contemplados en el título 10. La misma referencia, la repito, cualquier libro no presenta mayores inconvenientes. Había adelantado que a diferencia del título 9, aquí lo que se intenta proteger es al Estado como ente jurídico político, pero en lo que tiene que ver con sus conflictos internos, la paz interior, la seguridad interna del Estado, la relación del Estado con sus ciudadanos. Ustedes saben muy bien que el Estado no solamente que tiene una carta fundamental, sino que además tiene poderes públicos a partir de los cuales funciona toda la política pública. Y a partir de esa política pública es que lleva adelante toda el quehacer estatal.
Lo cierto es que también para llevar adelante ese quehacer estatal y los ciudadanos relacionarse con el Estado, hay normas, hay procedimientos, hay cauces. Y que todas esas normas, todos esos cauces o esas vías para llevar adelante el ejercicio de los derechos y demás, se debe hacer de manera pacífica. De modo que si yo quiero algo a lo guapo, lo más probable es que me vaya mal. Salvo que sea muy guapo, me va a ir doblemente mal. Entonces lo que el legislador aquí ha hecho es poner un poco blanco sobre gris o gris sobre negro, que es lo que se denomina la usurpación ilegítima del poder en cualquiera de sus manifestaciones. Vale decir, cualquier persona que intente usurpar el poder de manera ilegítima en cualquiera de las manifestaciones que están contenidas en el título 10, probablemente le vaya mal. Una de las manifestaciones es el delito de rebelión, el artículo 226. El atentado, digamos, habla el código, el atentado al orden constitucional y la vida democrática. ¿Por qué? Porque el legislador o el constituyente ha especificado, digamos, determinados sistemas políticos, sistema representativo, republicano, federal. Hay una carta fundamental, hay normas que si bien se pueden modificar, se pueden, digamos, sustituir total o parcialmente, hay procedimientos. Ahora, si lo quiero hacer a lo guapo, ahí va a estar el problema. Entonces, vayamos a analizar cada uno de los tipos penales para ver cómo se cristaliza esta guapesa. ¿Sí? Vuelvo. Se intenta proteger la seguridad interna del Estado, la paz interna, la relación del Estado con sus ciudadanos. Una forma de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática es, por ejemplo, cuando determinados sujetos se alcen en armas, dice el artículo 226, los que se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer a alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancar alguna medida o concesión, aunque sea temporalmente, volvemos con las comas, impedir, aunque sea temporalmente, digamos, el libre ejercicio de las funciones que constitucionalmente están establecidas para los poderes públicos, y también impedir la renovación o la formación de los poderes públicos. Aquí hacemos un paréntesis. El artículo 226, primer parte, prevé el tipo penal básico. El tipo penal básico de rebelión, entonces, es acción típica: los que se alzaren en armas contra la nación. No es lo mismo alzarse en armas que tomar las armas contra la nación. Tomar las armas ya lo dijimos. ¿Qué es alzarse en armas? No es ni más ni menos que un grupo tumultuoso, violento. El legislador no dice si tienen que ser 2, 3 o 4. Lo cierto es que tienen que ser suficientes como para poner en jaque la resistencia que pueda oponer el Estado, para repeler cualquier acto insurrecto. Pero lo cierto es que debe ser tumultuoso, violento, con rudimentos de organización. Y algunos hablan de que debe ser público, debe ser exteriorizado. Todo esto vale, pero lo que no pueden perder de vista es que ese alzamiento debe ser armado. Si es público, notorio, tumultuoso, violento, con rudimentos de organización, pero no es armado, a otra cosa. Debe ser armado. Es importante, porque si no es armado será otra cosa menos rebelión. Entonces, a ese rudimento de tumultuoso, violento, organizado, debe ser armado. ¿Qué quiere decir armado? ¿Que se haya efectivamente utilizado las armas? No. Alcanza con la mera tenencia u ostentación. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Armas de fuego? Armas de fuego. Armas de fuego.
el legislador no describe qué tipo de armas. Lo cierto es que yo automáticamente respondí armas de fuego. Ahora, lo cierto es que estos delitos son delitos políticos. Y lo cierto es que detrás de toda rebelión hay una idea de golpe de Estado. Y lo cierto es que los golpes de Estado siempre fueron, al menos aquí en Argentina, caracterizados o provocados por las Fuerzas Armadas. En tren académico, digamos, no alcanzaría para limitarse a decir armas de fuego. Porque si usted me dice que hay otras armas que tienen la misma potencialidad como para hacer tambalear, generar un vacío de poder o generar un estado de conmoción interior para poder usurpar el poder de turno o destituir al poder de turno, bueno, habría que interpretarlo. Eso quedaría, lógicamente, a merced de la autoridad jurisdiccional que lleve adelante el trámite del caso y tenga que resolver la situación. Pero lo cierto es que si nos atendemos a la historia reciente de la Argentina, todos los golpes de Estado fueron, digamos, militarizados y con el uso de, digamos, de las armas, ¿no? De fuego. Entonces, debe ser el alzamiento armado. Requiere de un grupo de personas, porque el legislador habla de los que, de modo que un alzamiento con Ortiz solo no alcanza. Con Julián solo tampoco alcanzaría. Debe ser lo necesario como para poder poner en jaque las armas del Estado, la resistencia que puede oponer el Estado. ¿Está claro? Bien, con una finalidad específica, dice el legislador en el tipo penal básico, cambiar la Constitución. ¿Qué Constitución? Nacional. Cambiar la Constitución puede ser en todo o en parte. Cambiar es un término amplio. También puede ser sustituir por otra carta orgánica, como por ejemplo en el golpe militar del 76, el Estatuto de Reorganización Nacional. Bien, pero tengan presente que lo que se intenta es cambiar la Constitución nacional. Otra finalidad. Ustedes saben que digamos, no está prohibido cambiar la Constitución. Ahora, el constituyente ha dicho, si quieren cambiar la Constitución, tenemos que tener una mayoría específica, creen una convención constituyente y vamos por eso. Pero de guapo no. Entonces, el que quiere cambiar la Constitución mediante un alzamiento armado está en problemas. Bien. Deponer los poderes públicos no quiere decir extinguir el poder judicial, el poder ejecutivo o el poder legislativo, sino deponer a quienes integran esos poderes. Destituir al presidente, a los diputados, senadores, y en cuanto a los jueces, no a todos los jueces. La mayoría de la doctrina entiende que alcanza con los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pero no quiere decir que se elimine el poder en sí, sino deponer a quienes integran los poderes públicos. Como por ejemplo en el golpe del 76, el poder legislativo se cambió por lo que se denomina CAL, la Comisión Asesora Legislativa. Otra finalidad, arrancarle alguna medida o concesión. Ustedes saben que el derecho a peticionar a las autoridades está presente, incluso es un derecho constitucional. Ahora, si yo le quiero arrancar a un poder público que el presidente me dicte un decreto a mi favor o que la Corte disponga, digamos, una resolución en donde se escarcelen, por ejemplo, a quienes han sido, a quienes están siendo procesados por delitos de lesa humanidad, estaría queriendo arrancar por las fuerzas alguna medida o concesión de los poderes públicos por fuera de los cauces normales. Profesor, le hago otra pregunta. Disculpe que lo vuelva a interrumpir. Por ejemplo, me acuerdo que, si no me equivoco, fue el año pasado en esta especie de paro de la fuerza policial donde se reunieron con armas afuera de la Casa de Olivos. ¿Esto no podría entrar, por ejemplo, en un alzamiento de armas?
con una finalidad de arrancarle alguna medida, que en este caso era el aumento de sueldo? Bueno, primero habría que ver cómo se produce el alzamiento. Segundo, cuál es la finalidad concreta. Porque no nos olvidemos que también tenemos lo que se denomina los alzamientos menores, que son el motín, la sonada del artículo 230. Es decir, cuando, por ejemplo, hay que ver qué es lo que peticiona. ¿Sí? Si, por ejemplo, lo que quieren, no sé, es una ley de amnistía, entonces, los grupos, este grupo, digamos, que se alza en armas, quiere una ley de amnistía para que se sancione una ley en donde se indulte a determinados delincuentes. Bueno, podría ser, porque se está arrancando por las fuerzas alguna medida o concesión. Ahora, hay muchas veces que estos grupos, que pueden ser armados, en este caso tienen que ser armados. Pero, por ejemplo, en el caso del artículo 230, cuando ustedes saben que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Hay muchas veces que ciertos grupos se arrogan los derechos del pueblo y peticionan en nombre de este. Entonces, yo con Julián Ortiz y alguno más de la cátedra, decidimos, digamos, arrogarnos los derechos del pueblo y peticionar bajo ese ropaje determinada cuestión. Podría ser que no es alzamiento en los términos del 226, pero sí una infracción del artículo 230. Porque la diferencia es que en el alzamiento del 226, la rebelión, no hay tutía. Yo me planto y digo, quiero esto, por las fuerzas. En el motín o en la sonada, lo que hay es, bajo el ropaje de una pseudo representación, pido, pero en verdad estoy exigiendo. Claro, sí, a eso me refería, porque me surge esta contradicción que me parece un poco antidemocrático, ¿no? Que estén con armas afuera de la Casa de Olivos, más allá de que, bueno, con todo lo que involucra, bueno, ser parte de la fuerza policial y demás, pero claro, sí, entiendo. Hay que ver, digamos, realmente qué es lo que pedían. Si el alzamiento tiene alguna de estas finalidades específicas y es armado, va a ser rebelión. Ahora, si no es armado o tiene alguna otra finalidad, puede encuadrar dentro del artículo 230, primer párrafo. La diferencia es que en las dos hay pedidos, pero lo cierto es que son imposiciones. En una es patente, en la del 226. Se plantan y por las fuerzas y esgrimiendo armas quieren lo suyo. En el 230, primer párrafo, se plantan tibiamente y bajo el ropaje de atribuirse los derechos del pueblo y peticionar en nombre de este, imponen, pero no es patente, sino que es latente, con L. Lo que dicen es, pedimos, pero en verdad imponemos, y no de la manera tan virulenta, tan tumultuosa como la del 226. Es un alzamiento más chico, un alzamiento menor. Pero lo que adjetiva en algún punto la rebelión, no solamente que es el alzamiento y armado, sino que tiene que tener finalidades específicas y que expresamente las indica el legislador. Si, por ejemplo, las fuerzas policiales se quieren sindicalizar y hacen una presencia en las calles para lograr la sindicalización de las fuerzas, bueno, habría que ver cómo se arma ese alzamiento, qué es lo que piden realmente, cuál es la finalidad específica, y va a estar o entre el 226, porque le quieren arrancar alguna medida o concesión, ¿sí? O, depende de lo que piden, entre el 230 o entre el 229, porque ya lo vamos a ir viendo y vamos a ir aclarando estos conceptos. Porque la rebelión atenta contra los poderes públicos o contra el orden constitucional nacional. La sedición, artículo 229, el ámbito de aplicación son las localías provinciales, ya lo vamos a ver. Digamos,
Lo que nosotros estamos viendo es todo a nivel nacional. Cambiar la Constitución nacional, de poner alguno de los poderes públicos nacionales, arrancar alguna medida o concesión de los poderes públicos nacionales. Si yo me planto en la Quinta de Olivos, esgrimo armas y quiero que el presidente saque un decreto en donde declare la amnistía de todos los, pongámosle, condenados o procesados por delitos contra la corrupción, bueno, quizá pueda ser un acto, digamos, que encuadre dentro del artículo 226. Otra finalidad que expresamente establece el Código: impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales. ¿De quién? De los poderes públicos nacionales. Por ejemplo, que el Poder Legislativo sesione, que el Poder Judicial lleve adelante los días martes que tiene los acuerdos y dicte sentencias, o que el Poder Ejecutivo no pueda, por ejemplo, dictar un decreto. Es decir, impedir el normal funcionamiento de los poderes públicos, aunque sea temporalmente. El libre ejercicio, ¿no? La renovación o la formación. Bueno, se afecta aquí el centro, digamos, de lo que es el estándar democrático del país. Por ejemplo, impedir una elección de presidente, una elección de medio término de diputado. O también algunos dicen impedir que, ustedes saben cómo se nombran los jueces, depende, por ejemplo, los jueces de la Cámara se nombran con un concurso, Consejo de la Magistratura hace una terna y se lo pasa al presidente. El presidente hace un decreto y lo manda al Senado de la Nación, y el Senado de la Nación le presta acuerdo o no. Impedir la designación de los jueces. Tipo penal básico. Tipo penal agravado. Segundo párrafo del artículo 226. Aquí yo les voy a pedir que lean el artículo, porque en palabras más, palabras menos, el artículo habla. Si el hecho descrito en el párrafo anterior, es decir, lo que hablamos recién, fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente la Constitución, dice, el sistema democrático de gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de las personas, suprimir o menoscabar, aunque sea temporalmente, la independencia económica de la nación. Todo esto que yo les acabo de decir está en la Constitución. Entonces, si nosotros decimos en el primer párrafo que el sujeto tiene como finalidad, y para configurar el tipo penal básico, quiere cambiarla, ¿para qué el legislador hace una nueva enumeración de todo esto? Bueno, está, y lo tenemos que saber. Pero lo cierto es que mucha doctrina entiende de que prácticamente acá el legislador lo que hace es estar repitiendo un poco las cosas. Pero vamos a darle logicidad y vamos a estudiarlo a esta parte del inciso. Y el legislador aquí lo que hace es tipificar el delito de rebelión agravado. ¿Por qué? Porque primero dice, cambiar de modo permanente el sistema democrático de gobierno. Después habla, coma, suprimir, bla, 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 no habla si es permanente, no permanente, transitorio, temporario, hasta que llega a la última finalidad y habla aunque sea temporalmente. ¿Qué quiere decir? Que solamente es permanente el cambio del sistema democrático, lo otro es un híbrido, y después la independencia económica alcanza con que sea temporario. Bueno, la doctrina mayoritaria, el doctor Taza piensa así, entiende que todo es permanente salvo la independencia económica. Entonces, tenemos que distinguir que el tipo penal básico de rebelión se agrava por dos finalidades específicas. Una de carácter permanente, y ahí metemos cambiar el sistema democrático de gobierno. ¿Qué quiere decir? Por uno no democrático. Nosotros sabemos que al presidente lo elegimos mediante elecciones populares. A los diputados, senadores los elegimos mediante elecciones populares. Bueno, si nosotros queremos cambiar ese sistema de elección y, por ejemplo, creamos un sistema de elección hereditario en donde el presidente va a ser
designado de acuerdo a una cuestión hereditaria, estamos cambiando el sistema democrático por uno no democrático. O decimos, solamente van a elegir presidente aquellos que tengan un patrimonio de 20 millones de dólares. Digamos, estoy cambiando el sistema democrático de gobierno. Suprimir la organización federal, ¿qué quiere decir? Por una no federal. Nosotros tenemos un gobierno representativo, republicano y federal. Hay un gobierno central y localías provinciales que mantienen todas aquellas facultades no delegadas al gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? Cambiar ese sistema por un gobierno central, en donde se concentre todo lo que tenga que ver, aun cuando permanezcan territorialmente las provincias, todas las funciones les compete al gobierno central. Es de manera permanente, si vamos con la logicidad que les comenté. Otra finalidad de manera permanente es eliminar la división de poderes. Ustedes saben que los poderes lo que hacen es ejercer el contralor. Cada poder tiene funciones específicas. Lo que intenta aquí el rebelde es eliminar la división de poderes. Aquí lo que se hace es eliminar el sistema republicano. Otra de las finalidades es abrogar los derechos fundamentales de las personas. Vamos a la Constitución Nacional y decimos, artículo 14, todos estos derechos. Artículo 18, artículo 19, los derechos implícitos que también están expresamente contemplados en la Constitución, todos los derechos que provengan de los tratados internacionales, artículo 75, inciso 22, a eso se refiere. Queremos abrogar los derechos fundamentales de las personas. Serían los derechos humanos, en definitiva. Y después vamos a la otra finalidad de carácter temporario, que es menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la nación. Paréntesis. Aquí el legislador está mezclando verduras con frutas. Porque si nosotros decimos que todo esto queda en las relaciones internas, está hablando de que hay una finalidad que tiene el sujeto de someter, al menos temporariamente, la independencia económica a un órgano, a un Estado, a un grupo foráneo. Entonces no sabemos qué tanto es así. Está escrito, lo que sí no podemos confundir es con la finalidad de la traición a la patria, que agrava el tipo penal básico. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de conflictos bélicos internacionales. Dejémosle al legislador esta finalidad, pero no podemos en algún punto entonces equipararlo con el menoscabo de la independencia económica de lo que vimos cuando hablamos del delito de traición, porque aquí no hablamos de guerra internacional. La última finalidad es por la condición del sujeto que se revela: Estado, empleo o asimilación militar. Es decir, artículo 77, van a extraer el concepto de militar. Lo cierto es que militar puede ser aquellos que se encuentran efectivamente prestando funciones, los que se encuentran en situación de retiro, los que forman parte del cuerpo de reserva, aquellos que intervienen en la cadena de mando de un cuerpo militarizado, y que sería, digamos, los de asimilación militar, y los que tengan empleo, es decir, no siendo militares, forman parte, digamos, por ejemplo, un abogado, un ingeniero, que está prestando funciones en alguna de las reparticiones de las armas del Estado. Esto entonces sería el tipo penal agravado del delito de rebelión. Dos cositas más y termino, no los quiero aburrir. Artículo 226 bis. Amenaza pública de rebelión. Aquí también hay un anticipo de punibilidad, no para los actos de rebelión. Es un delito doloso, el delito de rebelión, de dolo directo. Y algunos autores hablan de que no admite la tentativa porque las cuestiones, digamos, preparatorias de delito de traición, si se dan los extremos fácticos, calificarían como conspiración para cometer el delito de traición. Artículo 233.
Vamos a la amenaza pública de rebelión. Artículo 226 bis. Aquí hay un anticipo de punibilidad para aquel que amenace pública e idóneamente la comisión del delito de rebelión. ¿Qué quiere decir amenaza pública? Que la amenaza es infundir un temor, anunciar un mal específico. La rebelión. No es genérico. Anunciar la rebelión, infundir un... dirigido al acto de rebelión. Debe ser pública, dirigida a persona indeterminada. Idónea. Deben conjugar dinámicamente, no solamente la situación del sujeto que amenaza. No es lo mismo que Julio Ortiz diga amenazo públicamente de rebelión que un general retirado, que alguien que tenga la entidad, la ascendencia, como para infundir el temor que anuncia. De modo que tenemos que conjugarlo dinámicamente con los aspectos, digamos, del sujeto que propicia la amenaza. Y a su vez, con situaciones fácticas o ciertas, de vacío de poder, de conmoción interior, para que sea idónea. Entonces, la amenaza debe ser pública, dirigida a persona indeterminada, e idónea, a la luz de los extremos que recién he mencionado. Eso forma parte del dolo. Si el sujeto debe querer que sea pública, y a su vez conoce que tiene la valía, la ascendencia para que no se reduzca ese anuncio en una mera parodia. Si yo entonces estoy con Julián, que es mi amigo, ahora empieza la Copa América y estoy con Julián el domingo viendo la inauguración de la Copa América y digo, che, Rafael, yo soy personal de inteligencia, entonces tengo ascendencia sobre el grupo militarizado de Bahía Blanca, de Azul y de Mar del Plata, entonces digo, voy a convocar a todos mi regimiento para que nos alcemos en armas y para cambiar la Constitución. Queremos cambiar el sistema democrático por uno no democrático. Julián, como no me banca, me graba y la hace pública. ¿Podría entenderse esa publicidad que le dio Julián dentro de los extremos o de los alcances expresamente mencionados en la norma? Julián me hizo una mala jugada, yo no sabía que me estaba grabando. Lo cierto es que la publicidad y la idoneidad forma parte de la subjetividad del autor. De modo que yo necesariamente quiero que lo que diga sea público. Entonces, si Ortiz se pone con un megáfono en la Plaza San Martín y anuncia lo que acabo de decir, lo más probable es que se le rían. O si yo me pongo en la Plaza San Martín y convoco a los transeúntes a alzarnos en armas. No tengo ni la idoneidad para hacerlo, el marco fáctico tampoco, pero el modo puede que tenga algún cierto tipo de publicidad. Bueno, ahí vemos las diferencias. Cuando yo lo hago de manera privada o convoco, digamos, a través, digamos, de mi cadena de mando a reclutar a mi regimiento para alzarme en armas. Es importante entonces que sea pública e idónea dentro de estos extremos que yo les he mencionado. Si no es pública e idónea, será cualquier otra cosa menos esta amenaza de la cual estoy hablando. Sí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Todo lo que les mencioné para el delito de rebelión, acciones típicas, todo, absolutamente todo, lo trasladan y analizan el delito de sedición contemplado en el artículo 229. Cuando yo hablé del delito de rebelión, del tipo penal básico, primera parte del artículo número 226, van a ver que es
tal cual, calcado al artículo número 229. Olvídense de los agravantes, porque el artículo número 229 no contempla el agravante. La segunda parte y la tercera parte del artículo número 226. La única referencia que sí les voy a decir, porque no es lo mismo el artículo número 226 que el artículo 229, es que el artículo número 229, con la salvedad que le dije de los agravantes, mete una acción típica más. En el delito de sedición, no solamente que la acción típica va a ser alzarse en armas, sino que también la otra acción típica es armar una provincia contra otra. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia fundamental. Todo lo que dije para el delito de rebelión en el tipo penal básico es igual al delito de sedición, con dos diferencias sustanciales. Una, en el delito de sedición el legislador incorpora una nueva acción típica, el que armar una provincia contra otra, dice. Y la otra diferencia sustancial es que en el delito de rebelión, artículo número 226, todo el alzamiento se hace contra los poderes públicos nacionales, contra la Constitución nacional. Yo le quiero arrancar una medida o una concesión a los poderes públicos nacionales. Quiero cambiar la Constitución nacional. Quiero impedir el normal funcionamiento de los poderes públicos nacionales. En la sedición, quiero hacer todo eso, pero contra la Constitución provincial, contra los poderes públicos provinciales. ¿Se entiende? Es todo lo mismo, lo único que cambia son que en la rebelión lo que se afecta es el Estado Nacional, los poderes públicos nacionales. En la sedición lo que cambia es se afectan las localías provinciales. Les aceleré el trámite. Todo lo que dije lo traslada. Ahora, no me quiero olvidar de que en el artículo número 229 el legislador incorpora una nueva acción típica y que esto es importante. Lo liquidamos en dos pasos. El legislador habla en el código de el que armar una provincia contra otra. Con lo cual, el legislador está referenciando o tibiamente dejando entender que está refiriendo a actos preparatorios, actos hostiles preparatorios, reclutar tropas, proveer de armas, analizar y consensuar planes de combate. Lo cierto es que si nosotros vamos al artículo 127 de la Constitución Nacional, el constituyente aparentemente dice otra cosa. Porque el constituyente, en el artículo 127, dice que la sedición no es armar una provincia contra otra. Hace referencia a las hostilidades de hecho. ¿Qué quiere decir? Ya hay un principio de ejecución de la hostilidad de una provincia contra otra. Entonces, no es actos preparatorios con fines hostiles, sino son hostilidades de hecho. Y eso surge del artículo 127 de la Constitución Nacional. Omitir, interpretar este precepto legal, esta acción típica, sin tener en cuenta los preceptos constitucionales, es una interpretación bajo la luz de una miopía. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Bien. Armar una provincia no es acto preparatorio de una invasión de una provincia contra otra, sino son invasiones de hecho. Hay un principio de ejecución. Eso lo extraemos del artículo 127. No los quiero aburrir más. Todo esto está en el blog. Hay un apunte que yo subí para que ustedes puedan extraer todo lo que dijimos. Coméntenle a los chicos que se han retirado por alguna otra clase. Está claro, no hay dudas, cualquier cosita me consultan por la página o a mi mail. Lean
el artículo 230, ya mínimamente hice referencia, en su primer parte hace referencia a lo que habíamos, lo que yo les mencioné, digamos, dijimos que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ¿sí? Y todo aquel que se arrogue los derechos del pueblo y peticione en nombre de este, cometerá el delito contemplado en el artículo 230, primer parte. Aquí lo que hay, fíjense ustedes cómo está narrado después, es que los sujetos pueden ser individuos que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas o que revistan en las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que es un movimiento tumultuoso, medio violento, que bajo el ropaje de atribuirse los derechos del pueblo, peticiona. Ahora, ¿es una petición enmarcada dentro del derecho a peticionar a las autoridades, como está plasmado en la Constitución Nacional? No. Más que una petición, es una imposición. Es una petición coactiva. ¿Sí? Es una petición o una imposición patente. Con L, una imposición latente, con L, porque la imposición patente es la de la rebelión o de la sedición. No confundan eso. Aquí, bajo el ropaje de que tienen los derechos del pueblo, peticionan. No de manera pacífica, sino que van de guapo. Pero bajo un ropaje, en la sedición o en la rebelión, cuando quieren arrancar alguna medida o concesión, lo hacen de guapo, bajo ningún ropaje. Van, se plantan y quieren. Aquí, en el 230, van diciendo, te pido permiso, pero quiero. Digamos, bajo ese ropaje. En el segundo inciso, lo que hay es que los sujetos se alzan públicamente, dice la norma, para impedir la ejecución de una ley nacional o provincial. Esto no presenta mayores inconvenientes. No quiero aburrirlos más. Quedó la concesión de poderes tiránicos. Es un artículo, no presenta mayores dificultades, el artículo 227 del Código Penal. Léanlo del apunte, si no, les doy un pantallazo muy por arriba de qué quiere, digamos, qué significa esto. No van a tener problemas con lo central que hablamos aquí. Lean el código, tengan presente la Constitución Nacional, adjetivicen las acciones típicas con las infracciones constitucionalmente impuestas, tengan presente cuál es el bien jurídico protegido en uno y en otro, no confundan tomar las armas con alzarse en armas, tengan presente que hay alzamientos grandes y alzamientos chicos, vulgarmente lo digo, ¿no? 226, 229, y ya después vamos a los chicos 230. Algunas cuestiones que puedan llegar a presentar duda en estos alzamientos, tengan presentes siempre las finalidades, siempre las finalidades. Algo que puede traer duda es esta última parte, apartado primero del artículo número 230, con arrancar alguna medida o concesión del 226 o el 229, tengan presente que en una se hace bajo un ropaje y en otra no, van de guapo, eso ténganlo presente, no pongan así en el examen, pero lo cierto es que quiero trasladarles claridad para que puedan, digamos, pivotear sobre las diferencias, ¿no? Y después la concesión de poderes tiránicos, artículo número 227, simple referencia. También está en el blog y también está en el portal que ustedes pueden ver. Está escrito ahí, hay un paper mío que lo pueden digamos, leer sin mayor complejidad. La concesión de poderes tiránicos es simple de entenderla. Esto tiene su antecedente con Juan Manuel de Rosa, cuando era miembro de la Junta de Representantes, quería los poderes absolutos y demás. Lo cierto es que aquí se afecta, sin duda alguna, el sistema republicano de gobierno. ¿Por qué? Porque se concentra en el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, la suma del poder público,
se otorgan sumisiones, supremacías, y esto es importante, por los que el honor, la vida de las personas quedan a merced de un gobernante o de alguna persona en particular. No se olviden de que necesariamente debe afectar el honor, la vida de las personas. Expresamente, el legislador así lo menciona. Otro punto es la acción típica. Aquí abran los ojos. Entonces, necesariamente la concesión de poderes tiránicos debe afectar la vida, el honor o la fortuna de las personas, de manera que quede todo eso a merced de un gobierno o de una persona. Pero después tengan presente la acción típica, porque el legislador, en el artículo 227, habla de conceder, es decir, otorgar, proponer, y quienes conceden van a ser los miembros de las legislaturas provinciales o de gobierno nacional. Ningún otro, es una cualidad específica. Pero el mismo artículo menciona el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y ustedes tienen que recurrir, porque la Constitución Nacional habla de que no solamente va a ser responsable penalmente de quien conceda, en verdad, el constituyente habla de quien formula, sino que agrega quienes consientan o quienes firmen. De modo que amplía no solamente la acción típica, sino los sujetos que pueden ser autores de este delito. De modo que este artículo 227, está todo explicado en el paper, tienen que conjugarlo dinámicamente con el artículo 29, en cuanto a los sujetos y en cuanto a las acciones típicas. El legislador habla de conceder y el constituyente habla de formular, firmar o consentir. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a los términos del legislador, van a ser los miembros de las legislaturas provinciales o del Congreso de la Nación, quienes concedan al Poder Ejecutivo todo lo que dijimos. Si nos basamos por la letra del constituyente, que es, en definitiva, lo que tenemos que tomar para interpretar formular es conceder, no hay ninguna duda. Ahora, firmar, ¿qué puede ser? Ustedes saben que existen secretarios parlamentarios del Congreso, de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. Si el secretario parlamentario firma, frito. ¿Por qué? Por imperativo constitucional. Y si el presidente, que tiene poder de veto, consiente ese otorgamiento de facultades extraordinarias, doblemente frito. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque consiente el otorgamiento de facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias, ¿qué quiere decir? Todo aquello que sea por sobre lo que establece la Constitución. No hay ni más ni menos que eso. Es decir, ¿el presidente puede crear delitos? No. Bien. Es eso. Vamos, el presidente no puede legislar sobre cuestiones penales, por ejemplo. Bueno, si se le otorga esa facultad y el presidente consiente, estamos dentro de lo que es la concesión de poderes tiránicos. Será los legisladores y el presidente, o en el caso, digamos, de los legisladores provinciales, el gobernador de determinada provincia. La otra es la de otorgarle facultades extraordinarias, la suma del poder público, es decir, todos los poderes centralizarlos en el gobierno, nacional o provincial. Crear supremacías es que el poder legislativo o judicial esté por debajo del poder ejecutivo y no se puede ejercer el contralor. Crear sumisiones o supremacías, a eso se refiere la ley. Admite la tentativa, por ejemplo, los que no levantan la mano y los que levantan la mano, depende de las mayorías, este delito puede admitir tentativa o no. Si, llegado el momento, no se da el quórum correspondiente y los que levantaron la mano, capaz que estarían en el horno. Esto es concesión de poderes tiránicos en cámara rápida. Lo pueden analizar de los papers, pero lo que sí les ruego es
que lo analicen a la luz del artículo 29, porque el artículo 29 amplía no solamente quiénes pueden ser autores, miembros del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales, pero también, de acuerdo al texto constitucional, quienes firmen, un secretario parlamentario, como habíamos dicho, o quienes consientan, el mismo presidente o el gobernador, que sí tiene poder de veto. Suerte, me tienen en cuenta para lo que sea, discúlpenme que fue largo, pero fueron muchos temas. No voy a hablar de actos de colaboracionismo del artículo número 227 bis, es un choclo enorme. Voy a tratar de excusar esto, de que sea en algún punto analizado en un eventual examen, pero no presenta mayores dificultades. Son actos de colaboracionismo cuando los rebeldes, la rebelión, digamos, se consumó. No hay nada raro, pero voy a tratar de excusarlos de estos artículos. Lo otro, me consultan para lo que sea. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Lean el código Gracias, y la profe. Constitución. Muy Sí, buena profe. clase. Gracias. Muy completa. Gracias. Sí.